Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que me estén viendo. Mi nombre es Brian y estoy en Culma. El día de hoy, ¿cierto? Vamos a estar respondiendo algo llamado cuestionario PROS. Este consta, ¿cierto? De 40 preguntas. En otras versiones consta de 30 nada más, ¿cierto? Y este sirve para determinar, ¿cierto? Este es un test para determinar la forma en que piensan y sienten las demás personas, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí se han escogido de las 40 preguntas, he escogido 10, ¿cierto? Que se las estaré contando a ustedes de mi forma de pensar y de sentir, ¿cierto? Son 10 preguntas, entonces vamos de una vez con la primera. Primero, ¿cuál es el estado más típico de su ánimo? El estado más típico de mi ánimo es aislado, ¿cierto? La razón es que desde que era pequeño aprendí a hacer las cosas solo y casi no pedí ayuda a nadie, a alguien, ¿cierto? A nadie o a alguien. Porque, digamos, tuve una infancia, ¿cierto? Donde mis padres sí estaban presentes conmigo, pero casi no tenían mucho tiempo para mí, ¿cierto? Entonces tuve que aprender a madurar en esa parte y aprender muchas cosas por mi cuenta, ¿cierto? Solo completamente. Entonces por eso llego a ser bastante aislado con ciertas personas y casi no relacionarme con otras personas. Un ejemplo, compañeros de mi salón. Tengo amigos, sí, pero son muy pocos, ¿cierto? Y no me relaciono con casi todo el salón y con el colegio mucho menos. Los únicos que tengo una buena relación, ¿cierto? En esos momentos son con mis amigos, mi familia y con algunos profesores. Bueno, pasamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta? Para mí, la idea de la felicidad perfecta es dejar todas las preocupaciones de lado y ser feliz y tranquilo con lo que uno ama, ¿cierto? La razón es que desde que empezaron ciertos problemas, me di cuenta que para estar tranquilo y en paz, ¿cierto? Y feliz, para mí es estar con sus seres queridos y sin ninguna preocupación. O sea, digamos, hace años tuve ciertos problemas, ¿cierto? De los cuales no quiero meter mucho contexto. Y me di cuenta gracias a esos problemas que no estoy tomando un buen rumbo en mi vida. Entonces estoy tratando de estar más tranquilo, más en paz con mis emociones, con mis sentimientos, ¿cierto? Para no dejarme llevar mucho por eso, ¿cierto? Porque yo me dejo llevar varias veces por mis emociones y más por la emoción de la rabia, que yo soy bastante, ¿cómo decirlo? Imprudente y también no me acuerdo la palabra, cierto, pero es una palabra relacionada con el enojo y la rabia, cierto, y la ira. Entonces yo me dejo llevar muchas veces por esa emoción, cierto. Bueno, y por eso entonces para mí la idea de una felicidad perfecta es estar en tranquilidad con uno mismo, con las demás personas, pero estando sinceramente con los seres que uno quiere, ¿cierto? Y sin ninguna preocupación. Bueno, pasemos con la tercera pregunta, que es, ¿qué te gustaría ser? Me gustaría ser un ingeniero mecatrónico, ¿cierto? La razón es que desde pequeño me ha interesado todo lo relacionado con la tecnología, pero más con la robótica. Disculpen. La razón es que desde que soy pequeño, como ya dije, me ha interesado mucho la tecnología y la robótica. En parte también, eso también tiene que ver porque yo antes de pequeño yo veía muchas películas de robots y todo eso, entonces me interesó mucho, ¿cierto? Y en el futuro, ¿cierto? Si Dios quiere, el otro año empezaría una carrera de ingeniería mecatrónica para especializarme más o menos en robótica, porque esa tiene varias ramas, ¿cierto? En donde uno se puede especializar, pero yo me quiero especializar más o menos en lo de robótica, ¿cierto? Entonces así está la cosa. Eso me gustaría hacer en el futuro, ¿cierto? Y otra cosa que me gustaría hacer en el futuro, ¿cierto? Es ser un padre responsable, tranquilo y estar para mis hijos, ¿cierto? Pasamos con la cuarta pregunta, que es ¿tu color favorito? Mi color favorito es el dorado. La razón es que el dorado representa muchas cosas para mí. Además que me gusta el brillo que tiene y es bastante llamativo.
Lo que representa para mí, ¿cierto? El dorado, el color dorado para mí representa varias cosas, entre ellas como la esperanza o demás cosas, ¿cierto? Ese color me ha traído tranquilidad y es un color que me llama bastante la atención, ¿cierto? Hay otros más colores, ¿cierto? Entre ellos está el negro y otros colores hay, negro, rojo, naranja, ¿cierto? Pero en especial me llama más la atención el dorado, ¿cierto? Es un color para mí que desde que lo conocí, ¿cierto? Desde que lo pinté con un dibujo, ¿cierto? Es con ese color me ha llamado bastante la atención, ¿cierto? Y casi siempre, ¿cierto? De vez en cuando no utilizo ese color, pero casi siempre llego a utilizar ese color para para algún dibujo o algo. Pasando a la quinta pregunta, ¿cierto? Es la flor que más le gusta. Esta flor es originaria de Japón, ¿cierto? La flor que más me gusta es la flor del infierno o Higanbana, ¿cierto? Hi con H, Higanbana. La razón es que esta flor se encuentra en Japón, una ciudad que me encanta mucho, ¿cierto? No tanto como para ir a conocerla o ir a vivir, ¿cierto? Pero sí me llama mucho la atención la cultura que tiene por allá y todo eso, los animes, en sí la cultura, ¿cierto? Que es lo que me trae más la atención. Pero en especial es la flor esta del infierno, o Ikebana. La razón es que esta flor se encuentra en Japón, una ciudad hermosa, porque hay que admitirlo, es hermosa Japón, ¿cierto? Además que representa muchas cosas, entre ellas la reencarnación, y en otras sociedades representa el amor y la pasión. Pero en Japón, o sea, como ya dije, representa la reencarnación, pero también representa otras cosas que ya sí son malas, como la depresión, la muerte y demás cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, aún así no me tiro mucho para esos significados, yo me tiro más para los significados positivos, ¿cierto? Entonces, bueno, pasando a la sexta pregunta, dice: tu heroína favorita, ¿cierto? Mi heroína favorita es del anime de My Hero Academia o Boku no Hero Academia y se llama Nana Shimura. La razón es que ella demuestra que a pesar de estar en un mal momento, la sonrisa en las personas demuestra que son las más fuertes. Eso para mí, digamos, es cuando lo escuché, ¿cierto? Y lo vi en el anime, me gustó mucho, ¿cierto? Entonces, además que la frase queda, ¿cierto? De que las personas que sonríen a pesar de estar en un mal momento son las más fuertes, pues es una frase que me gustó bastante, ya que en parte eso es cierto. Uno, a pesar de estar en un momento de luto o algo, ¿cierto? Si uno demuestra una sonrisa, demuestra que es fuerte, ¿cierto? Claro, uno está dolido por dentro, pero al menos está demostrando que no le está doliendo tanta esa pérdida. Bueno, continuando con las preguntas, seguimos con la pregunta número 7. ¿De quién es tu músico favorito? Bueno, mi músico favorito es Porta, un rapero. La razón es que a pesar de ser rapero, ¿cierto? Sus canciones tratan de muchos temas interesantes. Muchos temas de esos, ¿cierto? Son relacionados a la vida, a la muerte y demás cosas. Entonces, y toca demasiado profundo. Esas canciones se enfatizan mucho en ese tema. Y por esa razón me encantan sus raps, ¿cierto? Sus canciones son muy buenas y llaman mucho la atención, ¿cierto? Pasando con la siguiente pregunta, con la pregunta número 8, es: ¿tu nombre favorito? Este nombre, ¿cierto? Es sacado de un videojuego. Yo apenas escuché ese nombre, me encantó mucho. Es del personaje del videojuego de Uncharted llamado Nathan Drake. Pero en especial me gusta bastante el nombre Nathan, ¿cierto? La razón es que, como ya dije, es de un personaje de un videojuego que me gusta mucho y me encanta, ¿cierto? Y si puedo, en el futuro, ¿cierto? Me gustaría llamar a mi hijo así. Algo muy friki, pero me gustaría en serio, porque ese nombre desde que lo escuché, me gustó bastante. Entonces, se me gustaría para mi futuro, ¿cierto? Ahora, disculpen, estoy cansado de hacer unas cosas.
Ahora con la novena pregunta y la penúltima, última, ¿cierto? Es tu principal defecto. Voy a ser sincero, en esto tengo varios defectos, ¿cierto? Pero escogí para mí el que es más esencial, sinceramente, por así decirlo, el que más me representa, ¿cierto? Mi principal defecto es que soy algo perezoso. No algo, bastante perezoso, ¿cierto? Soy bastante relajado, ¿cierto? Me relajo también con las tareas y demás cosas, entonces eso ha hecho que de vez en cuando mi actitud, ¿cierto? Y mi actitud académica rebaje, ¿cierto? Hay otras veces que me pongo otra vez las pilas, me pongo juicioso y hace que mi actitud académica suba, ¿cierto? Entonces es un defecto principal mío, que yo me dejo llevar mucho por la pereza, me relajo mucho. Entonces eso ha hecho que vaya bajada o vaya subida, ¿cierto? Depende, ¿cierto? Entonces, además que la pereza me ha hecho que tenga varios problemas también, ¿cierto? Uno de esos problemas es que soy muy, no me acuerdo, centenario, no, no me acuerdo la palabra, ¿cierto? Pero yo sé que es centenario, ¿cierto? No me acuerdo bien la palabra, lamentablemente. Pero sí, por esa razón puedo tener problemas con la salud. Entonces por eso tengo que ponerme pilas, hacer ejercicio y dejar esa pereza de lado, ¿cierto? Y ahora pasando con la última pregunta, y para mí que sinceramente yo diría que es una de las más importantes, ¿cierto? Ya que esta pregunta dice, ¿cómo te gustaría morir? Pregunta dura, sí, cierto, cierto, ya que uno, digamos, tiene el miedo de morir, el miedo de dejar este mundo, de dejar las personas que al mismo tiempo amó, ¿cierto? Pero es un proceso de nuestra vida, es algo que sí o sí tiene que pasar. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es algo sinceramente esencial de nuestra vida y siento yo que es, por así decirlo, algo a la vez hermoso, ¿cierto? Ya que, digamos, sí, una vida se va, pero otra vida viene. Es como tipo un alma por un alma, ¿cierto? Sí, ya uno entender esa referencia. Pero sí, además yo siento varias veces que el morir, ¿cierto? Es como tipo un descanso eterno, ¿cierto? Uno ya puede descansar de todas las preocupaciones, de todos los problemas y todo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora continuando ahora sí con la pregunta, la última pregunta es, ¿cómo te gustaría morir? Me gustaría morir de una forma tranquila y en paz. La razón es que quiero irme de este mundo sin arrepentirme de todo lo que viví y estar feliz porque pude cumplir mis sueños y metas. De este mundo yo me quiero ir, ¿cierto? Tranquila, sin ninguna preocupación, con mis seres queridos al menos a mi alrededor, ¿cierto? Todo eso. Poder irme tranquilo, en paz, sabiendo que pude vivir una vida perfecta, una vida linda, hermosa, tranquila, con mis seres queridos, que pude cumplir mis metas y sueños, ¿cierto? Y que pueda dejar este mundo sin ninguna preocupación. Bueno, esas serían las 10 preguntas del momento, ¿cierto? Para el futuro, ¿cierto? Más adelante cuando tenga todas las preguntas ya respondidas, me gustaría hacer otro video respondiendo todas las preguntas, las 40, ¿cierto? Sé que se me va a ir bastante tiempo, pero no me importa, no sé, me gustaría bastante compartirlas. Entonces, bueno, hasta aquí sería el video de hoy. Muchas gracias por su atención, se los agradezco mucho y adiós.